Empezamos ya los ejercicios. Vamos con el primero, que nos dice, escribe en forma de potencia esta expresión de aquí, que es 1/2 por 1/2 por 1/2. Entonces aquí podemos observar que tenemos el mismo número, que en este caso es una fracción, multiplicada por sí misma 3 veces, y esto ya es una potencia. Recordad, una potencia tiene la base, que es el número que se multiplica por sí mismo, esto es la base, y el exponente, que lo vamos a poner aquí arriba, un poquito más pequeño, y aquí ponemos el número de veces que se está multiplicando esta fracción por sí misma. Entonces, esta expresión en forma de potencia es 1/2 elevado al cubo. Recordad que cuando hagáis una potencia de una fracción entera tenéis que poner siempre el paréntesis, porque si no ponéis el paréntesis, el exponente solamente estaría afectando al numerador. Entonces, cuando el exponente afecte a toda la fracción, tenéis que acordaros de poner el paréntesis. Escribe en forma de potencia esta expresión de aquí. Aquí tenemos menos 3/5 y vamos a ver, se está multiplicando a sí mismo 4 veces. Vamos a ponerlo aquí. Tres y nos queda una. Entonces, cuando un número se multiplica a sí mismo un número determinado de veces, esto es una potencia. El número que se repite es esta fracción, menos 3/5. Entonces esto es la base de la potencia. Y el exponente, 1, 2, 3, 4, es el número de veces que se repite ese número. Entonces, esta expresión también se puede poner como menos 3/5 elevado a la cuarta. Recordad siempre de poner la base entre paréntesis, porque aquí tenemos una fracción. Escribe en forma de potencia. Aquí tenemos un número que se multiplica a sí mismo todo el tiempo. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 2/3 se multiplica a sí mismo 5 veces. Entonces, esto es igual a 2/3 elevado todo ello a la quinta. Expresa en forma de una sola potencia. Bueno, aquí tenemos 6 elevado a la séptima partido de 6 elevado al cubo. Y nos dicen que tenemos que expresar esto de aquí en forma de una sola potencia. Aquí tenemos dos potencias, tenemos esta y tenemos esta. ¿Cómo podemos hacer ahora para transformar esto en una sola potencia? Bueno, pues aquí tenemos la misma base en los dos. Entonces, podemos poner 6 elevado a 7 menos 3. Dejamos la misma base y restamos los exponentes, porque esto es una división de dos números. ¿Veis? Entonces esto nos da 6 elevado a la cuarta. Expresa en forma de una sola potencia. Si queremos transformar esta expresión con una sola potencia, en una expresión sola, pues entonces, como vemos que tenemos en el numerador y en el denominador la misma base, dejamos la misma base y como se están dividiendo, restamos los exponentes. Aquí tenemos exponente 1. Cuando no veáis ningún exponente, nunca le podéis poner 0. Para que nos quede el mismo número, tiene que tener exponente 1. No os olvidéis de eso. Hacemos los cálculos y nos queda 5 elevado a 9 menos 1, que es 8. 5 elevado a 8. Ya tenemos todo esto expresado como una sola potencia. Expresa en forma de una sola potencia. Muy bien, aquí tenemos 12 al cuadrado partido de 12 elevado a 0. Aquí tenemos una fracción, es decir, una división, y tenemos que en los dos lados hay la misma base, 12. Entonces, cuando dos números se están dividiendo, ¿qué hacemos con los exponentes? Restarlos. 2 menos 0, el de arriba menos el de abajo siempre. Y entonces esto nos da 12 elevado a 2 menos 0, que son 2. Esto, si queréis, podéis hacerlo también de esta manera. Mirad, aquí tenéis 12 elevado al cuadrado partido de 12 elevado a 0. Entonces, si os fijáis, vamos a dejar el numerador como está. 12 elevado a 0 es 1, porque cualquier número elevado a 0 siempre nos va a dar 1. Y 12 al cuadrado partido de 1 es 12 al cuadrado.
¿Veis? Nos da lo mismo que antes. Expresa en forma de una sola potencia. Muy bien. Pues aquí tenemos una fracción de números enteros y de momento aquí no aparece ninguna potencia. Entonces, como nos piden que expresemos esto en forma de una sola potencia, tenemos que buscar potencias. Vamos a empezar con el 25. 25 sabemos que es 5 por 5. Vamos a ponerlo aquí. 25 es lo mismo que 5 por 5. Y nosotros podemos poner 5 por 5 en forma de potencia, porque es el 5 multiplicándose a sí mismo 2 veces. Entonces 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Y vamos a ver con el 16 si lo podemos poner en forma de potencia. 16 sabemos que es 4 por 4. Y esto es igual a 4 al cuadrado, porque el 4 se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Entonces ahora en vez de 25 ponemos 5 al cuadrado en el numerador. Y en lugar de 16 vamos a poner 4 al cuadrado en el denominador. Y aquí ya tenemos una fracción en donde hay una potencia en el numerador y una potencia en el denominador. Y además los exponentes son iguales. Eso quiere decir que podemos poner toda la fracción elevada a ese exponente. ¿Veis? Si el numerador y el denominador están elevados al mismo exponente, es que toda la fracción está elevada al mismo exponente. Expresa como potencia de un cociente. Aquí tenemos 3 al cuadrado partido de 5 al cuadrado. En esta fracción vemos que las bases no son iguales, que los que son iguales son los exponentes, es decir, el numerador está elevado al cuadrado y el denominador también está elevado al cuadrado, es decir, tanto el numerador como el denominador están elevados al cuadrado. Recordad que cuando teníamos una fracción elevada a un exponente cualquiera, esto es igual que el numerador elevado a ese exponente partido del denominador elevado a ese exponente. Y nosotros estamos haciendo este sentido de esta expresión. Partimos de numerador y denominador con el mismo exponente, ¿veis? Y esto es igual a sacar el exponente para afuera, ¿veis? Porque es el mismo en los dos. Recordad siempre de poner los paréntesis a la fracción, para que así nos indique que tanto el numerador como el denominador están elevados a este exponente. Expresa como potencia de un cociente. Aquí tenemos 9 partido de 4. En principio aquí no vemos ninguna potencia. Necesitamos conseguir expresiones con potencias. Vamos a empezar con el 9. 9 sabemos que es 3 por 3. Es decir, 3 al cuadrado, porque 3 se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Y 4 es lo mismo que 2 por 2, es decir, que 2 al cuadrado. Venimos aquí, en lugar de poner un 9, ponemos lo que es lo mismo que 9, que es 3 al cuadrado. Y en lugar de 4, ponemos lo que es lo mismo que 4, que es 2 al cuadrado. Aquí ya tenemos una fracción que tiene una potencia en el numerador y una potencia en el denominador. Y vemos que las bases no son iguales, pero los exponentes sí. Entonces, podemos meter numerador y denominador dentro de un paréntesis y elevar todo el paréntesis a esa potencia. Esto nos indica que tanto el numerador como el denominador están elevados a esta potencia. Expresa como potencia de un cociente. Aquí tenemos una fracción que es 1000 partido de 27. Entonces aquí nos piden que expresemos esto de aquí como la potencia de un cociente. Es decir, aquí tenemos un cociente y aquí tenemos una potencia. Esto es la potencia de un cociente. Entonces tenemos que transformar esta fracción tal y como está en una expresión de este tipo. Y para ello vamos a buscar potencias. Vamos a ver qué potencia es 1000. Y 1000 sabemos que es 10 por 10 por 10. Es decir, 10 al cubo. Y que 27 es igual a 3 por 3 por 3. Es decir, 3 al cubo.
Ahora ya tenemos las potencias, solo tenemos que venir aquí y sustituir cada número por su expresión en potencia. En lugar de 1000 ponemos 10 elevado al cubo y en lugar de 27 ponemos 3 elevado al cubo. Entonces, ahora ya sabemos que si tenemos el numerador y el denominador, los dos elevados a la misma potencia, esto lo podemos poner como toda la fracción elevada a la misma potencia. Entonces 1000 partido de 27 es igual que 10 tercios elevado al cubo.